Gracias, muchísimas gracias por continuar con Uno más Uno, tal como habíamos anunciado. Y está aquí con nosotros el doctor Antonio Taveras, senador de la provincia de Santo Domingo. Bienvenido, doctor. Gracias, buen día. Millicent, Bienvenido a su Alberto, casa. muchas gracias. ¿Cómo andan las cosas Bueno, en la batalla en permanente la batalla? y con la bota puesta siempre. A la provincia no la atacó tanto como al Distrito Nacional. El No, fenómeno atmosférico este del viernes. no la atacó, pero no dejó de atacarla, ¿no? La provincia es un territorio con muchas carencias, mucho hacinamiento, mucha pobreza, mucha desigualdad, ¿no? Gente viviendo a la orilla de la cañada, a la orilla del río, bueno. Y de repente un fenómeno como este, que para muchos de nosotros fue muy sorpresivo, pues le cambia la vida a la gente. En una noche la gente pasa a ser más pobre de lo que era producto de la lluvia, porque se le van los enseres de la casa, en fin, toda una serie de daños que trae fenómenos como este, pero que afectan más a la gente pobre. Y la verdad es que hay muchos cordones de miseria en esa Mucho. provincia, mucho. Mire, la provincia de Santo Domingo, y esto es un dato que acaba de salir, un estudio que hizo el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Entre la capital, es decir, el Gran Santo Domingo, capital y provincia de Santo Domingo, se concentra el 41.2% del Producto Interno Bruto. Es decir, entre la provincia y acá, la capital, estamos generando casi el 50% de las riquezas nacionales. Y sin embargo, la provincia es la provincia que ha sido más olvidada por todos los gobiernos desde que se fundó. Con menos inversiones públicas. Con menos inversiones públicas. Ahora es que el presidente Luis Abinader está viendo la importancia que tiene la provincia. Nosotros hemos dicho que la provincia tiene tantas potencialidades para convertirse en el espejo del desarrollo de este país, en el motor del desarrollo. Y así es. Nosotros acabamos de lanzar un gran proyecto en la provincia, que es un plan estratégico de desarrollo. Le hemos llamado Santo Domingo 2050, pero es un plan para empezar a implementarse a corto, mediano y largo plazo. Tiene que ver con la organización de la provincia hacia todo el litoral de la avenida Circunvalación. Ahí pretendemos crear un gran corredor industrial, una ciudad organizada y planificada donde haya de todo, desde los centros de educación, tecnología, alta tecnología, en fin, trabajo, crear fuente de trabajo y fuente de formación. Usted habla de que para que la gente pueda a corto, mediano plazo. A corto plazo, ¿qué sería? Bueno, ya estamos trabajando, Ajá. Ya se está formando la oficina técnica. Con esos terrenos lo que se está empezando a hacer ya es que se va a deslindar todo y se va a empezar a promover las inversiones ahí. O sea, ¿Y han encontrado eco en el sector empresarial? Sí, ya nosotros tenemos una cantidad nacional e internacional, ya hay muchas empresas que se nos han acercado. Entonces, eso va a pasar a la comisión técnica ahora. Yo como senador no puedo estar al frente de eso, una idea nuestra y asumida por el presidente. ¿Y quién va a dirigir la comisión? Bueno, ayer salió el decreto, Edgar, que trabaja, el joven abogado que trabaja con nosotros. Okay. Edgar va a dirigir esa comisión. Sí. Okay. Bueno, es una comisión muy amplia, pero va a tener una comisión ejecutiva, porque el Consejo de Desarrollo de la provincia va a estar ahí. Sí, y supongo que va a estar también el Viceministerio de Ordenamiento Territorial. No, eso está bajo la sombrilla del Ministerio de Planificación y Desarrollo. La comisión técnica va a estar dirigida por el Ministerio. Y se supone que para que haya mayor incentivo a los sectores, a los inversionistas nacionales e internacionales, el gobierno tiene que poner la primera piedra. Sí, ya le estamos poniendo. Mire, lo primero es que habrán algunas políticas de incentivo ahí. Ahora, ahí no se le va a regalar un gramo de tierra a nadie, ni se le va a vender un gramo de tierra a nadie para engordar. No, son proyectos específicos. Sí. Usted tiene su proyecto, lo presenta a la comisión técnica, se le aprueba, se le evalúa, entonces lo echamos para adelante. Lo importante de esto es que estamos pensando en la visión de
sacar gente de la pobreza a través del buen empleo y la buena educación, que para mí eso es básico y fundamental. Con tarjetita no sale la gente de la pobreza. Claro, claro. Los números que nos van, algunos organismos internacionales que hemos avanzado en la pobreza porque hemos intervenido con tal y tales programas, bueno, son números que se caen en una noche de lluvia, en una noche de lluvia. Antonio, además del corredor industrial, que es como se denomina la instalación de estas empresas, vi que también el proyecto tenía una línea que era para complejos habitacionales, infraestructura también en vivienda. ¿Es sí, así? Sí, nosotros ahí vamos a incluir a Ciudad Alternativa, que tiene proyectos muy importantes, ¿no? De construcción de vivienda a bajo costo y bueno, serían viviendas para los empleados que van a trabajar en las empresas que se van a instalar ahí y los cuadros medios. Para que sea como una ciudad. Una ciudad, será Exacto. una ciudad planificada. No sería para trasladar a gente de los que viven en esos lugares vulnerables, ¿no? No. Bueno, pudiera ser en su momento que hay un espacio para eso, ¿tú entiendes? Y eso dependería fundamentalmente del Estado, construir vivienda de bajo costo. Sí. Sería bajo la modalidad que... Bueno, público-privado, tú entiendes. Ahí el gobierno ahora mismo está desarrollando varios tipos de programas de vivienda que son muy creativos. Ahí está Vivienda Feliz, por ejemplo, que de acuerdo a tus ingresos, pues hay un apartamento en una zona específica, que eso es sector privado y el Estado dando un bono, ¿no? Pero cuando viene a ver una persona consigue su casa, su casita, pagando 5 o 6 mil pesos. ¿Se entiende? Pero bueno, hay proyectos como la ciudad Juan Bosch, que está en su provincia. Sí. Lo impulsó el gobierno pasado. Ese es un proyecto grande. Muy grande, demasiado grande, diría yo. Entonces ha tardado mucho, ya hay... Pero ya hay vive gente que eso no tiene es más. Una ciudad, eso es una ciudad. Y el gobierno se ocupó también de crear vías para acceso ahí y de construir escuelas, aunque me parece que resultaron ser insuficientes. Sí, lo importante es que con todo esto, nosotros como senador de la provincia queremos dejar una impronta, ¿no? En el sentido de poder colaborar, poder poner nuestro granito de arena como senador para que impulsar la dignificación de la familia dominicana que vive en la provincia. Y eso es básico para mí. La política no tiene sentido si tú no actúas en la política para que ayudar o para poner tu granito de arena para que la gente pueda avanzar en su vida y vivir con mejor y mayor dignidad, con trabajo, con seguridad. ¿Te entiendes? El tiempo corre. Ya el gobierno entra a la segunda mitad, pasó de la segunda mitad menos de 2 años ya de gestión. En los próximos 2 años, ¿se podrá avanzar ese proyecto? Sí, porque ahora viene una serie de, por ejemplo, de trabajo que tiene que ver con medio ambiente, organizar el territorio, el terreno y ese tipo de cosas. Empieza la promoción. Sí, eso se llevará 6 o 8 meses, diría yo, ¿no? Pero vamos avanzando. ¿Y hay fondos para la oficina? Sí. ¿Se va a crear? Sí. Eso, el presidente prometió unos fonditos porque eso no se va a llevar tanto. El Estado no va a tener que gastar tanto dinero en eso. ¿Y hay garantía con el tema de los terrenos, la propiedad, los títulos, que sabemos que es un dolor de cabeza siempre? Ha sido la lucha, por eso este proyecto no se había anunciado antes. Justamente. La lucha que hemos tenido con eso, una lucha increíble, pero el gobierno, el presidente Luis Abinader ha declarado mediante decreto de alto interés para el desarrollo de la zona, ¿entiendes? Entonces, bueno, habrán invasores, gente que compraron, que nunca pagaron, pero todo eso se va corrigiendo en el camino. Hay una gran cantidad de terreno donde vamos a empezar a desarrollar estos proyectos. Porque estamos hablando de toda la avenida Circunvalación. Sí, y las zonas aledañas. Hasta la carretera, la autovía que va a Samaná. Sí. Y esto comienza también en el Distrito Nacional, porque hay una parte que es el Distrito Nacional. Toca los 7 municipios. Este proyecto de desarrollo toca los 7 municipios de la provincia. Los 7. Entonces, bueno, nosotros presentamos el master plan
Es un proyecto en el cual yo pongo, y el presidente también, todo el interés del mundo para que eso se viabilice lo más rápido posible. Bueno, ojalá eche para adelante. Doctor, usted es un hombre que está metido en la política a dos manos. Sí. Aunque durante mucho tiempo estuvo más concentrado en los asuntos empresariales, inclusive como líder del sector que usted representa. Pero la política, dígame, ¿cuál es su experiencia en estos 2 años y tanto como senador, pero además metido a la candelada? Bueno, esto es una vocación de servicio. Sin tú tener vocación de servicio, amor por tu país, esto no se hace. A menos que usted no busque, no tenga otros incentivos. Usted entiende, como hay mucha gente en la política buscando los incentivos materiales. Bueno, por eso le pregunto. Entonces, es una situación muy difícil, muy sacrificada, y por eso tú tienes que tenerle amor al servicio por tu país. Aunque uno habla de esta forma y ni siquiera la política la han desacreditado tanto que todos los que hablamos desde la política ya de por sí trae un sello negativo. De pronto habrá gente escuchándote y le choca. Y no debería ser, porque desde los únicos espacios donde tú puedes ayudar a cambiar la vida de la gente de tu país es desde el espacio de la política, de la buena política, de las políticas, desde el compromiso. Entonces, nosotros, por ejemplo, yo desde los 16 años estoy en esto, en distintos escenarios, desde la iglesia, de los movimientos sociales, clubes culturales, etcétera, y esa práctica de compromiso con el barrio donde crecí, con la comunidad, pues luego en el sector empresarial, pues me ha traído a asumir un cargo como senador de la provincia más importante, porque en su momento lo pensamos mucho, pero entendíamos que podíamos colaborar para que este país pudiera poco a poco convertirse en un país, como yo le llamo, permanentemente decente. Un país de reglas, un país de instituciones fuertes y viables que caminen, un país donde nadie se le nieguen sus derechos. Eso no es mucho pedir, eso es un país decente. Otros países lo han logrado y nosotros como país caribeño tenemos tantas potencialidades para dar el salto hacia ese país decente. El tema es que en la política, a eso que le llaman clientelismo y asistencialismo y rentismo inclusive, se ha convertido en tendencia dominante en los partidos políticos, y hoy en día la gente ya no se acerca a los partidos. Estoy hablando del grueso de la gente, ¿verdad? Hay su excepción de las reglas. No se acerca para colaborar, para participar, para impulsar proyectos de desarrollo, sino a buscársela. A buscar lo suyo. Para entender fenómenos como el clientelismo y la práctica clientelar, hay que entender las raíces de donde viene ese mal. Y eso viene de la profunda pobreza estructural que vive nuestro pueblo y sobre todo nuestros barrios. La gente tiene que sobrevivir. Y la gente, cuando el político tradicional se le acerca a ofertarle tal prebenda, porque es eso, es una prebenda, entonces no tiene otro remedio que aceptar lo que le están dando para sobrevivir ese día. Entonces, el clientelismo tiene sus raíces en eso, en la profunda pobreza estructural de nuestros países y nuestros barrios. En la medida en que avancemos, en la medida en que la gente tenga un buen empleo, esté bien educada, no va a hacer falta que intercambie un voto por 2 o 3 pesos. Claro. Antonio, quiero cambiar el tema para que hablemos ahora un poco de presupuesto. Recientemente se formó una comisión bicameral en el Congreso para estudiar, y usted ha sido designado presidente de esa comisión para estudiar el presupuesto 2023. ¿Cómo va ese proceso? ¿Arrancó esa discusión? Yo como presidente de la comisión ahora de presupuesto del Senado, soy vicepresidente de esa comisión bicameral porque la seleccionó la Cámara de Diputados. Bueno, ayer se hizo el primer ejercicio de discusión del presupuesto en esa bicameral.
Es un presupuesto que está adaptado al momento de crisis que vive el país, vive el mundo. Es un presupuesto que pudiera estar cambiando porque el mundo está muy impredecible. Tú no puedes planificar mucho ahora en materia de presupuesto. No puedes planificar cuánto va a ser la inflación, cuánto no va a ser, cuánto va a ser el crecimiento, cuánto El no. precio del petróleo. Por el precio del dólar. petróleo, por todo el impacto internacional que está teniendo la crisis que vivimos a nivel mundial. Algo a resaltar del presupuesto es que este es el presupuesto mayor que hemos tenido, de 1 billón de pesos, ¿no? Pero la mitad del presupuesto, el 49 punto y algo, se va en el gasto social. Inversión en el gasto social. Claro, incluyendo el 4% para educación, que se considera Claro, el Los gasto social. subsidios. Sí, los subsidios y todo eso, en el gasto social. Eso es importante, Sí, sí. porque lo que tú ¿Y en pudieras- inversión qué se plantea? Bueno, la inversión no es tanto ahora, porque el gobierno le está dando prioridad al gasto social, y eso es importante porque el gasto social, el gasto en la gente. Y eso es importante que se sepa, ¿no? Porque vivimos tiempos de crisis. Si se incrementa el gasto social, yo supongo que salud va a ocupar un lugar privilegiado ahí. Debería. Eso significa Debería, que no. Ah, claro. Debería. Salud prácticamente se queda igual y eso es una mala noticia. Pero bueno, el tema es que estamos viviendo un mundo en crisis, ¿entiendes? Entonces el gobierno ha destinado una serie de recursos para amortiguar la inflación, por ejemplo, que golpea mucho a la gente pobre, sobre todo en los productos básicos de las canastas, ¿no? Que a veces hablamos de que la inflación es un 9, pero cuando tú vas a medir la inflación, Los de alimentos, productos básicos, ves, los es alimentos, 3 veces más. es un 15, un 20%, ¿se entiende? Entonces eso golpea Sí. mucho a la Pero clase, el tema de, es cierto que estamos en una situación de crisis, es cierto también que las recaudaciones fiscales son limitadas en la República Dominicana, todo eso es cierto, pero ¿el gobierno ha hecho algún esfuerzo por reducir gastos innecesarios? Así Falta es, lo mucho ha hecho. por hacer en ese sentido. Lo ha hecho, todavía. lo ha Todavía hecho. quedan instituciones que uno no entiende por qué existen con la estructura que tienen y la empleomanía que tienen tan grande. En el mismo caso de lo social, del gabinete social, hay 14 instituciones del Estado, y a veces cuando se logra, como el caso de vivienda, que se creó un Ministerio de Vivienda, entonces, pero se dejaron todas las instituciones y toda la gente. Mire, la grande reforma que tenemos que hacer pasa por una gran y profunda reforma del Estado dominicano, de las agencias con que está trabajando, porque hay muchas agencias aún todavía duplicadas haciendo lo mismo, ¿no? Eso tiene también que ver mucho con el clientelismo, el patrimonialismo, ¿no? De que hay que resolverle a la gente y tener empleo, porque como no hay empleo suficiente en el sector privado, pues cuando un gobierno llega, lamentablemente lo que tienen son los empleos del Estado. Entonces, eso hay que resolverlo creando miles y miles de empleos acá, para que la gente no tenga necesidad y ni siquiera la militancia política de un partido a pensar en un empleo del Estado. Pero usted que es empresario y político, ¿sabe? Político, la palabra político me resulta un poco extraña, pero sí, soy político. Sí. De los buenos, pero sí. No, pero vamos a verlo Vamos desde a la comenzar. perspectiva de Juan Pablo Duarte. Exacto, fundador vamos a de la comenzar a República, reivindicar el uso de la palabra. que Juan Sí. Pablo Duarte insistía en que la La ciencia política, más noble. sí, era porque era el Sí, servicio, era el claro. sacrificio. Lo que pasa es que eso se fue perdiendo y en vez de ser el servicio, Pero hay que es para servirse. recuperar la política del servicio, De la servicio, política del de compromiso. servicio, Eso hay claro. que recuperarlo, Claro. porque si no, no Por vamos eso a se le poder llama servidores avanzar, públicos a los no vamos a empleados. poder avanzar como Que aquí país, es ¿no? muy difícil uno entenderlo, ¿verdad? Porque la gente a veces se sirve en vez de servir. Pero bueno, usted que es de estas dos cosas, usted sabe que cuando lo que está ocurriendo es que el sector privado prácticamente está estancado en cuanto a generación de empleo se refiere. El único sector, los empleos han crecido en el sector público. ¿Qué pasa con eso?
Bueno, ahí hay Que un no es de este tema, gobierno, viene de antes. Sí, hay un tema de agotamiento del modelo que nosotros nos dimos en los años 90. Nosotros hemos estado creciendo mucho en el servicio y eso es un tema. Mi visión es que aquí hay que ir hacia una nueva industrialización del país. Nosotros tenemos exportamos muchos bienes primarios. Esos bienes primarios nosotros pudiéramos darle valor agregado, convertirlo, industrializarlo. A veces exportamos la materia prima y luego entonces importamos el bien. El cacao. Es un tema de modelo de desarrollo. Sí. Con este proyecto que nosotros estamos promoviendo, pretendemos entonces cambiar un poco eso. Aquí hay áreas del sector industrial que nosotros pudiéramos estar desarrollándolo muy bien y compitiendo con los demás países latinoamericanos. Del turismo no solamente vivimos, agradecidos mucho del turismo, agradecidos de la remesa, agradecidos de la zona franca, pero eso no basta para dar el salto de desarrollo. El turismo, usted lo ha mencionado, un tema. El turismo es un generador de empleo, pero es un multiplicador también de las otras áreas. Por ejemplo, impacta mucho en la agricultura y es muy bueno. Impacta mucho en la artesanía y es muy bueno. Debería impactar bien el territorio, no lo está impactando. Esos son los elementos que usted está planteando, son los que siempre se resaltan. Entonces, pero no se resalta lo que nos cuesta el turismo, porque el Estado invierte mucho dinero en turismo, aunque digan que no. En carretera, en infraestructura, claro. Inclusive sacrificios fiscales. Claro. Pero mire, el sacrificio fiscal ahora que en el área de turismo no es tanto. Pero el tema es que Dios nos ha bendecido con buenas playas, buena gente, el dominicano muy acogedor. Y muchos ríos, montañas. Tenemos el buque insignia de desarrollador, de empleo, multiplicador de la economía en el turismo. Y eso es bueno y hay que seguir desarrollándolo. Pero, por otro lado, nosotros tenemos otras potencialidades, ¿no? Por ejemplo, en el área de la industria liviana, a veces pensamos en una gran industria, pero no. Hay forma de darle valor agregado a nuestra materia prima que no tiene que ser la gran industria, ¿entiendes? Pero sin desarrollo industrial el país no va a desarrollarse, Ya. Y ese es un rol que se le ha asignado a las naciones más poderosas del mundo. ¿Sí? Y las pequeñas se han quedado dependiendo de ese desarrollo industrial. Pero pienso que hacia ahí nosotros vamos, vamos. Yo, a pesar de todo, estoy muy optimista con el país, a pesar de todo. ¿Y por qué a pesar de todo, Antonio? Bueno, porque este es un país de escaso compromiso de las élites económicas y las élites políticas hacia el desarrollo, de muy escaso compromiso. Y esa ha sido una de las desgracias, que nunca pensamos en colectivo, nunca pensamos en país. En general, pensamos en nuestras empresas. Yo pienso que aquí hay dos temas fundamentales. Es que el empresariado debería pensar en visión a largo plazo también y compromiso país. Si el sector empresarial no tiene la conciencia plena de que viviendo en un país con gente más educada, con gente pasando menos hambre, entonces le va a redituar en los negocios mayor beneficio. Si los políticos, muchos de ellos, muchos de los que estamos en esta actividad no fueran tan corruptos también, ¿tú entiendes? Entonces la cosa fuera diferente cuando van al Estado. Otro gallo cuando cantaría. vamos al Estado, ¿tú entiendes? Entonces yo pienso que ahora este gobierno y por suerte tenemos un presidente que ha mostrado y ha querido con su práctica cotidiana construir ese país decente, ese país de instituciones. Agregarle la ciudadanía también, que creo que aporta también esperanza. No, eso es fundamental. Yo he dicho que aquí se ha abierto un ciclo político nuevo, donde ese ciclo político está protagonizado por la participación de la gente en lo público. Claro, por eso soy senador, por la gente, por las plazas públicas. Bueno, señores, acabó el tiempo, pero siempre es un gusto conversar con Antonio Tavera. Usted no está solo, don Antonio, usted no está solo, no se crea. No, hay muchos dominicanos y dominicanas que estamos
en el interés de construir ese Así país es. decente que yo he hablado, ¿no? Así es. Pues muchísimas gracias al senador Antonio Taveras. Éxitos con Santo Domingo 2050. Así será. con Dios Esperamos delante, sí. tenerlo ya después cuando esté más avanzado el proyecto para seguir pasando balance. A ustedes no se vayan, hoy es martes, ahora viene el otro Antonio Siriaco, El tocayo, Siriaco. el tocayo, El para tocayo. hablar de economía. No se vayan.